Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal en este precioso miércoles, día de servicio de nuestra iglesia. Amén, les extrañamos a cada uno de ustedes, esperamos que todos estén bien. Estamos orando cada día por nuestra iglesia, amén, pero vamos a empezar el día de hoy orando por esta nación. Vamos a orar por Bolivia, amén, vamos a orar aquí en especial por Santa Cruz, que Dios se mueva de una manera especial por nuestra iglesia, amén, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar también por nuestra iglesia madre, amén, allá en El Paso, esa iglesia maravillosa de allá del Paso. Oremos por cada uno de aquellos hermanos que están orando por nosotros. Oremos por ellos, que Dios bendiga, amén, a cada uno de ellos de una manera sobrenatural, que Dios supla toda necesidad, que Dios bendiga grandemente a esa iglesia, amén. Vamos a orar también por las iglesias de allá de La Paz. Vamos a orar por cada uno de los pastores, por su familia, por su ministerio, que Dios los bendiga. Oremos también por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oramos por el pastor Mitchell. Oramos de la misma manera por mi pastor Paul Stevens. Oramos también por el pastor Harold Warner. En especial también oramos por el pastor Ricardo Contreras. Oramos también por el pastor Eddie López. Por cada uno de ellos, que Dios bendiga su ministerio. Amén, que Dios los siga usando ahí donde ellos se encuentran. Vamos a orar también por salvación en esta noche. Vamos a orar por Mario Galarza Aguirre. Vamos a orar por esta persona, por un milagro, amén, de restauración, un milagro de liberación. Vamos a creer, amén, que Dios va a hacer grandes cosas, amén, en esta persona. Vamos a orar también por sanidad. Oramos por nuestra hermana Yoya Parada, que Dios le dé fortaleza, que Dios le dé sanidad, amén, que Dios bendiga a nuestra hermana. Necesidades especiales, vamos a orar por algunas peticiones de las familias de nuestra iglesia. Oramos por la familia Cardoso Coimbra, Castellón Arteaga, Pari Rebollo, Rabat Montaño, Rodríguez Sarabia, Solís Melgar, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Justiniano Pedraza. Oramos también por nuestra hermana Marta Calderón. Oramos por la familia Solís Pedraza y la familia Díaz Villalobos. Amén. Oremos por cada una de estas peticiones, hermanos, en esta noche. Yo les voy a pedir ahí donde ustedes están, allí en casita, amén, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor, y todos juntos en esta noche vamos a orar, amén, y declarar la bendición de Dios en esta nación, en nuestra iglesia, en cada familia, en cada hogar y en cada una de nuestras iglesias. Vamos a inclinar nuestro rostro, y ahí donde tú te encuentras, ora, amén, junto conmigo. Señor, una vez más venimos delante de ti, dándote las gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho, Padre, en nuestra vida, y de la manera, Señor, que nos has bendecido. Seguimos orando, Señor, por los médicos, Señor, por las enfermeras, por todos aquellos que trabajan en esos hospitales. Que seas tú, Señor, usándolos de una manera muy, pero muy especial, Señor. Y seguimos orando sobre todo por aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan un milagro de sanidad, de restauración. Señor, dales una nueva oportunidad, Padre, y que seas tú, Señor, haciendo esos milagros. Oramos por cada matrimonio, oramos por cada familia representada en nuestra iglesia, Señor, por los jóvenes, Padre, que tú les des esa sabiduría, que les des ese entendimiento, Señor, para que ellos vivan en santidad delante de ti, Señor. En esta noche todo lo ponemos en tus manos, Padre, porque declaramos y sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor, y que tú nos bendecirás a cada momento. Todo esto, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar nuestro servicio. Amén. Y he titulado, hermanos, este sermón, Cicatrices, amén, del corazón. Cicatrices del corazón. Si ustedes me acompañan ahí en su Biblia, en Juan 20, versículo 19 al 23, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Juan 20, versículo 19 al 23, nos dice la palabra de Dios de esta manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados les son perdonados, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Amén. Vamos a orar en esta noche, dándole gracias a Dios por este precioso mensaje. Señor, una vez más te damos las gracias por este maravilloso mensaje, mi Dios, que en este momento traes a nuestro corazón. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder poner por obra todo lo que escuchemos, Señor, en esta noche. Y que seas tú, Señor, guiando nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Hermanos, todos y cada uno de nosotros en nuestro cuerpo tenemos cicatrices. Cicatrices, hermano, amén, que cada una de ellas representan un recuerdo de nuestro pasado. Amén, tenemos un pasado y en algún tiempo, hermano, tal vez hubo ocasiones que tú recuerdas, amén, tal vez que dejaron cicatrices en tu vida. Amén. Si observas tu cuerpo en esta noche y ves las cicatrices que tienes, amén, te traerán, fíjate bien, un recuerdo de cómo fueron ocasionadas. Amén. Algunas de ellas tal vez fueron causadas, hermano, hermana, por incidentes leves, tal vez, o algo sencillo, fue algo leve. Hay otras cicatrices que están ahí también en tu cuerpo, amén, que fueron causadas por incidentes graves, amén, que causaron un gran dolor. Amén. Hay unos que fueron leves, pero te puedo decir, te dejaron cicatrices. Yo recuerdo cuando tuve un accidente, amén, y era yo un pequeño y me quebré este brazo y me lo iban a amputar. Y yo recuerdo ver las lágrimas de mi madre cuando yo desperté en aquel hospital, en aquella clínica. Ella estaba hablando con el médico y yo escuché las palabras cuando le dijo: no hay remedio, le vamos a tener que cortar el brazo a su hijo. Yo tenía 6 años de edad y yo recuerdo, amén, esas heridas, yo recuerdo ese dolor, pero lo que más me dolía era ver las lágrimas de mi madre. Amén. Había una herida abierta en su corazón en ese momento por verme a mí en la situación que yo estaba. Ella le clamó al médico diciéndole: haga lo posible, hágale la lucha, pero no le corten el brazo a mi hijo. Y recuerdo, hermanos, después vino esa operación, amén, y gracias a Dios que no me cortaron mi brazo, pero tengo una cicatriz aquí en mi brazo, que desde esa edad yo casi siempre uso camisas de manga larga, porque me daba vergüenza que me vieran esa cicatriz que yo tenía en mi brazo. Y tal vez fue muy doloroso, y cada vez que hace mucho frío, por ejemplo cuando vivimos en Juárez o en El Paso, que caen esas nevadas o esas heladas y hace mucho frío, cuando tú te quiebras un hueso, por ejemplo yo que me quiebré este brazo, yo tenía un dolor. Aún cuando pasaba el frío en las noches, había un dolor ahí. ¿Y sabes qué es lo que recordaba con ese dolor? Ese accidente que yo tuve, esa caída, ese sufrimiento. Y recuerdo después el dolor de mi madre al verme ahí cuando me iban a cortar mi brazo, pero gracias a Dios que no sucedió así. Amén. Yo recuerdo, amén, tener esas cicatrices. En una ocasión me corté, amén, me raspé en esta mano, me subí en una escalera, me caí y la cicatriz ahí quedó. Y yo recuerdo esos instantes, yo recuerdo esos momentos, amén. Pero tal vez tú has pasado por situaciones más difíciles. Y hay cicatrices, hermano, que están ahí en tu cuerpo, que fueron causadas, amén, por algo más grave. Amén. Podemos ver situaciones difíciles, pero ¿qué es lo que trajo, amén, eso a tu vida? Trajo un gran dolor.
Y de eso quiero hablarte. Amén. ¿Cómo diferenciar, hermano, unas cicatrices de otras? Amén. ¿Cómo diferenciar unas cicatrices de otras? Hay otra clase de cicatrices de las cuales quiero hablarte en esta noche. Amén. Esas cicatrices, amén, que mucho, amén, tienen que ver con nosotros. Pero en ocasiones esas cicatrices no se ven. Ay, hermano, esas clases de cicatrices, amén, que tienen que ver con algo interior dentro de ti. Esas cicatrices que no se ven, amén. Y estas son muy dolorosas. Y ahorita vas a saber de qué estoy hablando, amén. Esas cicatrices, amén, o esas heridas que no han sanado. Heridas que no han sanado, amén, son cicatrices del corazón. Son cicatrices, hermano, que han quedado marcadas en tu corazón. Esas son las más dolorosas, amén, por el incidente, hermano, que las haya causado. Podemos tener, amén, un raspón en una rodilla, amén, tal vez te caíste, te lastimaste un tobillo y sabes, te duele, amén, vuelves a caminar y te sigue doliendo, te sigue molestando. Pero hay heridas en el corazón, amén, que han dejado esa cicatriz, pero por dentro todavía no han cerrado. Amén. Heridas del pasado. Mira, te voy a dar algunos ejemplos, amén, en esta noche. Por ejemplo, hermano, podemos ver el abuso sexual, la violencia, hermano, en la familia, hogares llenos, hermano, de drogadicción. Podemos hablar, hermano, en los padres cuando, amén, son invadidos por el alcoholismo. Podemos hablar en esta noche, hermano, del aborto, de la violación, hermano, la pérdida de un hijo tal vez, o la pérdida, amén, de tus padres, el abandono, amén, de los padres en un hogar, hogares llenos, hermano, de inmoralidad. Esas son heridas, hermano, que están en el fondo del corazón. Son heridas que no se ven. Son cicatrices, hermano, que ahí están, que no han sido sanadas. Amén. Puedo decirte el día de hoy que existen también dos clases de cicatrices. Y mira, una de ellas es las que son causadas por nuestras propias decisiones y nuestros propios errores. Te voy a dar un ejemplo. Amén. Uno como pastor trata con muchas personas, pero tal vez viene una jovencita, amén, a pedir un consejo a mi oficina. Y yo le voy a decir, no te cases con un joven que no es cristiano, porque no te va a ir bien. ¿Qué hace esta jovencita? Amén. No toma el consejo porque está enamorada, porque tal vez este joven le dijo esto y aquello, nos va a ir bien, pero él no es cristiano. Amén. Y ella, amén, en desobediencia se casa. Hoy, tal vez, ese joven la golpea, porque él tiene otra manera de vivir, otros pensamientos, amén. La insulta, amén. Ahora esta joven lleva esa vida de sufrimiento. Ahora esta joven está llena de heridas, está llena de cicatrices en su cuerpo, amén, está llena de heridas en su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque fueron sus propios errores. Recibió el consejo, pero no hizo lo correcto. Amén. Te estoy hablando, hermano, que va a llegar el momento donde tú tienes que tomar decisiones. Y tal vez son decisiones equivocadas. Amén. Son nuestros propios errores. Y eso te va a llenar de cicatrices. Eso te va a dejar marcado o marcada para toda tu vida. Amén. Yo te di parte de mi testimonio donde te digo que mi brazo, yo me lo quebré de aquí. Se hizo dos. Amén, dos partes. Un solo tendón detenía, amén, las dos partes. Y gracias a eso lo pudieron unir, enyesarme mi brazo. Amén, quedó la cicatriz, pero mi brazo quedó bien.
Hay otra clase de cicatrices que son ocasionadas por personas. El alcoholismo, la drogadicción. Amén. Esa clase de heridas, hermano, cuando ves a alguien en el alcoholismo, en la drogadicción, esas heridas, amén, que son muy difíciles, hermano, que lleguen a cicatrizar. ¿Por qué? Hay un dolor dentro de ti. Podemos hablar del aborto, amén, la pérdida de un hijo, tal vez hay un dolor. Y esa herida está cicatrizando, pero ahí va a quedar esa marca, ahí va a quedar ese recuerdo, ahí va a quedar para toda tu vida. Amén. Es ahí donde podemos entender que va a llegar el momento donde podemos tomar decisiones. Pero si son decisiones equivocadas, tenlo por seguro que te van a dejar cicatrices, que te van a dejar recuerdos. Amén. Segundamente, quiero hablarte que hay cicatrices en tu corazón que te causaron una gran herida y que todavía no han sanado. Amén. Hay personas, cuando hablamos con ellos, oramos por ellos, y tocas el tema de los hijos, tocas el tema de los padres, tocas el tema del matrimonio y empiezan a llorar. Tal vez fueron problemas que sucedieron meses atrás, años atrás, yo no lo sé. Pero empiezan a llorar, ¿sabes? Son cicatrices que por fuera tú no las ves. Tú no puedes mirar esas cicatrices. Amén. Pero ahí están. Esas marcas ahí están. Esos insultos, esas ofensas, esas maldiciones, esos errores, amén, que nos llevaron a dejar cicatrices, amén, tal vez en la vida de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestros hijos o personas que nosotros amamos. Hay cicatrices en tu cuerpo, amén, que nunca las enseñarías a alguien, amén, porque te avergüenza. Amén. No quieres que nadie las vea, no quieres que nadie se dé cuenta. ¿Sabes? Muchas veces no nos gusta hablar del pasado o de las situaciones difíciles, pero necesitas sacarlo. Necesitas entender que Cristo Jesús, amén, lo hizo por ti. Cristo Jesús lo hizo por mí, amén, y Él también tenía cicatrices. Y Él las mostró. Él mostró sus manos. Él mostró su costado. Dice la Biblia, para que creyeran en Él. Hay cicatrices dentro de tu corazón que muchos no las conocemos. Cuando tú ves a una mujer que es mamá soltera, yo te aseguro que ha pasado por mucho tiempo de dolor, de llanto, de sufrimiento, de soledad, de angustia, de necesidad, de hambre, amén, de humillación, de tristeza, amén, de aislamiento. Pero no vemos esas cicatrices, pero no vemos ese dolor. Ahí en Juan 20, versículo 11 al 21, dice la palabra de Dios de esta manera: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, ¿tú lo has llevado? Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo:
Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos, por el miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Amén. ¿Te das cuenta cuando María miró? Amén, no sabía quién era. Hasta que Jesús le habló. Pedro y Juan no reconocieron a Jesús, aquel Jesús que había resucitado. Amén. Hasta que Él les mostró sus cicatrices. Amén. Jesús tal vez no necesitaba retener en su cuerpo las cicatrices, amén, de su crucifixión. Tal vez no lo necesitaba. Podía haberse presentado a sus discípulos sin ellas. Tal vez podría no enseñarles las manos, no enseñarles el costado. Pero Jesús tomó una decisión. Él tomó la decisión de retener las cicatrices en su cuerpo. Amén. Porque Él pensó, a través de ellas, amén, de esta manera lo iban a reconocer y a creer en Él. Amén. Ahí está Jesús con esas cicatrices que tú y yo sabemos y reconocemos. Pero hay cicatrices también que tú tienes que enseñar. Hay cicatrices dentro de ti que nadie las conoce, pero Cristo Jesús sí las conoce. Esas cicatrices, esas heridas trajeron dolor a tu vida. Amén. Vamos ahí una vez más en Juan 20, versículo 24 al 29, dice la palabra de Dios. Pero Tomás, oílo bien, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues nosotros, discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, amén, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hoy quiero decirte que Cristo Jesús nunca se ha avergonzado de esas cicatrices. Amén. De hecho, cuando vienen nuevos conversos, hermano, a nuestra iglesia, amén, Jesús les enseña sus cicatrices. Amén. Cada vez que estás pasando tú, amén, por una situación difícil, Él te dice, mira, fue por ti. El dolor, el sufrimiento fue por ti. Él no quiere ahora que tú sufras. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que te alejes del alcoholismo, de la drogadicción. Él ya no quiere que sufras.
Ella no quiere que haya más dolor. Él quiere perdonar tus errores. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere darte una nueva vida. Porque todo eso que Él pasó fue por ti. Amén. Las cicatrices que Jesús tiene en su cuerpo, hermano, hermana, fueron causadas, dice la palabra de Dios, fueron causadas por el hombre. Amén. Dios creó al hombre. Y es el hombre, amén, quien lo iba a crucificar. ¿Te das cuenta? Amén. Y muchas veces nosotros con nuestras malas decisiones, amén, nos pasan cosas a lo largo de nuestra vida y eso causa heridas, cicatrices que dejan una marca para toda la vida. Y pensamos, amén, que Él no nos ha ayudado. Hoy tú tienes esa oportunidad, tienes la oportunidad de reconocer ese pasado, pero tienes la oportunidad de dejarlo atrás, tener una vida nueva en Cristo Jesús. Él quiere sanar esas heridas, Él quiere perdonarte, Él quiere hacerte libre en esta noche. Terceramente, quiero hablarte que ese pecado ha dejado cicatrices en nuestra vida. Cicatrices que sin duda nos traen vergüenza. Cicatrices, hermano, que nos siguen causando dolor. Pero hoy Él quiere sanarte. Hoy Él quiere que tú quedes libre. Amén. Cristo Jesús nos aseguró, amén, que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día estábamos perdidos, pero Él nos rescató de esa basura donde estábamos, de esa manera de vivir llenos de pecado, de maldicencia, amén, de ira, de resentimiento, de falta de perdón. Amén. ¿Cuántas personas siguen viviendo día a día, amén, encerrados en el alcoholismo, encerrados, amén, en esa drogadicción, jovencitas en la prostitución? Hermano, viven personas así, de esa manera, porque hay cicatrices dentro de ellos y piensan que ese es el camino correcto. Yo lo viví, yo lo experimenté de esa manera, amén. Pero Cristo Jesús, amén, dice que el precio fue pagado por ti. Amén. Él quiere sanarnos. Dice la palabra de Dios, no son los sanos los que necesitan médico, amén, sino los enfermos. Y es aquí, hermano, donde nosotros, amén, podemos pertenecer a ese grupo, amén, de perdidos. O pertenecíamos a ese grupo. Estábamos enfermos, había heridas que no habían sido sanadas, había recuerdos, había situaciones difíciles, amén, que no podíamos soltar, que no podíamos cambiar. Hay cosas que puedes recordar y cuando las recuerdas en ese momento te causan un gran dolor. Vuelves a llorar tan solo de recordar esa situación, esos acontecimientos, amén. Pero Cristo Jesús nos da salvación, amén. Él vino para salvarnos, Él vino para rescatarnos, Él vino para darnos una vida diferente, para darle dirección a nuestra vida, amén. Pero tú tienes que aceptarlo como Señor y Salvador. Él quiere sanar esas cicatrices que aún siguen sangrando, amén. Imagínate a una joven mamá soltera. Yo te aseguro que esa joven, en lugar de ser mamá soltera, tuviera la ayuda de una pareja. Amén. La crianza de aquel hijo o aquellos hijos, amén, hubiese sido diferente. Cuando esté el padre en casa, cuando ellas no se sienten solas, cuando ellas se sienten apoyadas.
Yo he conocido muchas jóvenes, jovencitas, mamás solteras, amén, y me lleno de tristeza y a la vez me da mucha rabia saber que están pasando por necesidad, que están pasando por esa tristeza, ese dolor todavía. Uno quisiera cambiar su vida para que empiecen a tomar nuevas decisiones, pero lo primero que tienen que hacer es buscar a Cristo Jesús. Amén. Imagínate, amén, yo he conocido, amén, conocí a un hombre, amén, que fue abandonado por su esposa. Imagínate el sufrimiento, imagínate el dolor, realmente, amén, sin saber qué haya pasado, cómo sucedió esto, amén, pero fue abandonado. Tal vez ella, amén, se consiguió otro, amén, y lo dejó, y dejó a sus hijos por irse con otro. Imagínate, hermano, el dolor, el sufrimiento, la vergüenza, pero esos problemas, esas situaciones, dejan cicatrices para toda la vida. Tal vez padres que experimentaron, hermano, la dura prueba de ver morir a alguno de sus hijos. Imagínate ese dolor, imagínate esa cicatriz para toda la vida. Experimenté muy joven la muerte de mi madre. Esa cicatriz ahí está. Esa marca ahí está, ese recuerdo ahí estará para toda mi vida, pero yo dejé esa herida en las manos de Jesús y dije, lo voy a recordar siempre, pero yo quiero que la herida no se ve por fuera, pero por dentro, esa herida en mi corazón estaba abierta, estaba sangrando, amén, y estaba dejando una marca. Hasta que Cristo Jesús vino a mi vida, amén, y empecé a enfrentar esto de otra manera, y vino la paz de Cristo a mi corazón. Podemos imaginarnos aquellas madres, amén, que optaron, hermano, o tomaron la decisión, amén, de un aborto. Al paso del tiempo, hermano, cargan con una culpabilidad y eso las va a seguir toda la vida. Toda la vida, amén, ese recuerdo, esa situación, esos acontecimientos dejan cicatrices. Imagínate esto. Hijos que nunca quisieron que sus padres se separaran. ¿Cuántos niños, niñas, jovencitos, amén, que de niños, amén, vieron ese abuso, vieron esos golpes, vivieron esos gritos, esas ofensas, esas maldiciones, hermano, y aún así ellos lloraban con su madre, lloraban con su padre porque no querían, amén, que ellos se separaran? Pero la separación se dio. ¿Quién los comprendió a ellos? Dos adultos se enojaron, dos adultos no se comprendieron, dos adultos, amén, tomaron malas decisiones, pero esos pequeños sufren. Cuando esa separación se da, dentro de esos pequeños hay heridas. Y esas heridas a lo largo del tiempo van a dejar cicatrices para toda la vida. Matrimonios, amén, que en su momento se hicieron promesas. Empezaron a tejer, hermano, esperanzas y sueños. Amén. Había grandes retos, había grandes sueños, había grandes esperanzas. Pero llegó el momento, amén, que las prioridades cambiaron. Que todo eso no se hizo realidad. Que los sueños y la esperanza que ellos tenían, todo se derrumbó. ¿Sabes qué dejó todo eso en su corazón? Cicatrices para toda la vida. Cicatrices en su corazón. Amén. Todo se derrumbó. Ahora viene el sufrimiento, ahora viene el dolor, ahora vienen malas decisiones, amén. Ahora vienen los malos pensamientos, ahora viene la duda. Imagínate. Aquella mujer que nunca fue valorada por un hombre. Ella experimentó el dolor, el sufrimiento, la necesidad, pero aún así nunca fue valorada. Ella experimenta el dolor de la separación.
Pero llega el momento donde encuentra a otro hombre. Amén. Viene este hombre y se casa con ella. Ella trae el recuerdo de la primera experiencia. Y en esta segunda no quiere cometer esos mismos errores. Pero resulta que este hombre le mata los sueños una vez más. Amén. Le echa a la basura todas sus ilusiones. Amén. Tan solo en un par de meses, después de que todo aquel alboroto, aquella boda, amén, feliz, todo se terminó. Aquellas emociones, aquella alegría, amén, todo se fue a la basura. Imagínate aquellos hijos, amén, que nunca conocieron a sus padres. Imagínate a esos niños cuando van al colegio y salen del colegio y está la tía, está el primo, está la abuelita esperándolos, porque nunca sus padres estuvieron con ellos. Imagínate el dolor, imagínate el sufrimiento, imagínate las cicatrices que quedan en su corazón para toda la vida, porque ellos veían a sus compañeros que llegaban sus padres. Ellos salían corriendo, papi, mami, me compras esto, pero ellos no tuvieron esas mismas experiencias. Amén. Ellos no pasaron, amén, por esos momentos de dicha, gozo y felicidad. En casa sucedía lo mismo, solos, con la abuela, con el tío, amén, en la casa de alguien más. Aleluya. Esos hijos que nunca conocieron a sus padres, amén, que dentro de ellos sonríen, amén, a la vida. Dentro de ellos, amén, quieren salir adelante. Pero en el fondo de su corazón hay heridas que no han sanado. Y una herida cuando no es sanada, amén, es que hay una cicatriz que sigue sangrando a cada momento. En cada recuerdo, en cada pensamiento de ese pasado, amén. Cuando lo vuelves, amén, a analizar, vuelves a llorar. Te sientes igual que en esos momentos. Solo Cristo Jesús puede sanarte. En 2 Corintios 5, versículo 17 dice la palabra de Dios: porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron. Todo ese pasado ya déjalo atrás. Ese pasado que te causa dolor, ese pasado, amén, que te causa tristeza, ese pasado que vuelve a reabrir esa herida, amén, esa cicatriz sigue sangrando muchas veces, hermano. Aleluya. Nos dijeron a ti y a mí que Cristo Jesús, amén, murió en esa cruz por nosotros, pero seguíamos viviendo de esa misma manera, encerrados en ese pecado, encerrados en esos vicios, amén, porque eso no era para nosotros. Hoy yo te digo, esto es para ti. Amén. Es ahí cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es ahí cuando nuestra vida, amén, empieza a cambiar. Cuando encontramos esa paz que tanto anhelábamos, esa paz que tanto necesitábamos. Imagínate, aquella mujer que fue engañada por su esposo, el sufrimiento de sus hijos, el sufrimiento de sus pequeños, amén. Tal vez puedes perdonar, pero el recuerdo ahí está, el dolor ahí está. Las heridas, hermano, tienen una cicatriz, pero no ha sido sanada. Amén. Hermano, solo Cristo Jesús puede sanarte. Es ahí cuando podemos ver, amén, las cicatrices en sus manos. Es cuando podemos ver como Tomás, su costado, y empezamos a creer. Es allí cuando venimos, amén, y le decimos: Señor, ya no aguanto más, hasta aquí puedo llegar, ayúdame, sáname, libérame, amén.
Es cuando Él te dice, mira mis manos, mira mi costado. Amén. Y Él te dice estas palabras, fue por ti. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Mira mi costado. Fue por ti. Amén. Cristo Jesús tiene el poder. Cristo Jesús tiene el poder, hermano, hermana, para sanar toda herida que hay en tu corazón. Te lo predico hoy, porque yo sufrí. Porque hay recuerdos que en el fondo de mi corazón dejaron cicatrices para toda la vida. Pero gracias a Dios que yo le entregué mi corazón a Cristo. Y eso ya es un pasado. Todos tenemos una historia que contar. Amén. Una historia de nuestro pasado. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Nosotros como cristianos, amén, le llamamos testimonio. Damos testimonio de nuestra vida, damos testimonio de nuestro pasado, lo que éramos antes, pero ahora damos testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Amén. Cuando le damos testimonio a la gente de nuestro pasado, ya no sentimos esa vergüenza, amén, de todo lo que hacíamos o de los errores que cometíamos, amén. Porque esas heridas del pasado, amén, han sido sanadas. Amén. Esas heridas, hermano, del pasado, Cristo Jesús las ha sanado totalmente. Porque le decimos a la gente, sí, yo era esto, yo era aquello, yo cometí, amén, esos errores, pero hoy soy libre por la sangre de Jesús. Hoy yo pude perdonar a todos aquellos que me hicieron mal, pero también yo pude perdonar, amén, o pedir perdón, así como Cristo Jesús, amén, me perdonó, yo también puedo perdonar, yo soy libre, amén. Tal vez tú sientes vergüenza de dar testimonio, amén. Tal vez no quieres que la gente se dé cuenta, cuando en realidad te conocen a la perfección, ¿sabes? ¿Sabes por qué te da vergüenza? ¿Sabes por qué no quieres que la gente se dé cuenta? Es porque las heridas de tu corazón todavía, amén, no son sanadas. Es porque esas cicatrices que en el pasado, amén, hubo en tu corazón o que todavía están ahí, siguen sangrando. No han sido sanadas. Hay cicatrices en tu corazón, amén, que te avergüenza de enseñarlas, porque no han sanado totalmente. Siguen sangrando tal vez, amén. Jesús fue perseguido, dice la Biblia, injustamente. Fue traicionado, amén. Fue rechazado. Fue enjuiciado y sentenciado a muerte. Pero Él era inocente. Amén. Fue injuriado, dice la palabra de Dios. Se burlaron de Él. Le hirieron su espalda. Amén. Le dieron de latigazos sin motivo alguno. Le golpearon el rostro hasta desfigurarlo. Dice la Biblia, hermano, hermana, amén, que le escupieron en la cara, les tiraron los cabellos. Amén, hermano. Lo exhibieron con una corona de espinas en su cabeza. Hubo dolor. Todo eso dejó cicatrices. Dice la Biblia, amén, que públicamente llevó una cruz de madera cargada sobre su espalda. Y delante de sus acusadores lo crucificaron, clavando sus manos, clavando sus pies, amén, a esa cruz. Aún así, después de todo eso y tanto dolor, amén, le atravesaron su costado.
lo trataron como un ladrón, sin serlo. Amén. Y lo trataron de esa manera, dice la Biblia, hasta matarlo. Imagínate esas cicatrices. Imagínate ese dolor. Pero dice la Biblia que Jesús resucitó al tercer día. Amén. Y Él se presentó a sus discípulos mostrándole sus cicatrices. Únicamente para que lo reconocieran y creyeran en Él. Hoy se presenta a cada pecador y les enseña sus cicatrices para decirles estas palabras: fue por ti, fue por ti. Gloria a Dios, hermano, por esas heridas que tal vez hay en tu corazón, amén, que ya han sido sanadas. Y tal vez son heridas por fuera, amén, pero por dentro hay cicatrices que siguen sangrando. Hay un dolor dentro de ti, amén, que sabes que no han sido sanadas. Ahí están esas cicatrices, amén, que te recuerdan cómo fueron ocasionadas, amén, cómo fue esa herida en ese momento. Pero ahora esa herida puede ser sanada, amén. Y esto sirve para que otros crean. Otros conocen, amén, tu manera de vivir. Otros saben, amén, tus pecados o tus errores. Tal vez eres alcohólico o drogadicto. Tal vez has experimentado el divorcio o problemas personales, situaciones difíciles en tu vida, no sé. Te da vergüenza todo lo que ha pasado. Amén. Pero tienes que recordar cómo te ocasionaste esas heridas. Amén. Ahora es el momento de que esas heridas sean sanadas. Pero tú tomas la decisión. Tal vez por medio de todo esto experimentaste el dolor. Y sabes que esa herida, amén, no ha sido sanada. Pero hoy deseas y anhelas dejar ese pasado atrás. Recuerda, hay cicatrices para toda la vida. Siguen sangrando. Amén. Hoy tal vez tú puedes decirle a la gente quién fuiste. Yo eso le digo a la gente y muchos no me creían al principio. Lo que era, lo que hice y lo que fui. Pero ahora mi vida había cambiado. Amén. Y la gente que me conoce y sabe que hay cicatrices y que había dolor en mi corazón, porque conocen mi pasado, ahora ellos también quieren ser sanados. Ahora ellos también quieren tener una vida diferente. Amén. Ahora te creen, porque ven que tus heridas han sido sanadas. Tal vez tú tienes un testimonio y ese testimonio es poderoso. Amén. Has vivido a solas, triste, en aquel momento en tu casa llorando. Hermana, te has sentido sola, decepcionada de la vida, desesperada, ansiosa o ansioso. Amén. Es porque hay heridas en tu corazón, pero hoy pueden ser sanadas. Amén. Para que esas cicatrices, amén, que tienes en tu corazón sean sanadas, hermano, tienes que hacer lo siguiente, mira. Primero, tienes que recordar cuándo y cómo fue ocasionada esa herida. Porque muchas de estas heridas que tanto dolor nos han causado, amén, para muchos de nosotros se remontan a nuestra niñez. Aquellos recuerdos de cuando éramos niños, jovencitos, adolescentes. Amén.
Tal vez cuando éramos indefensos y no podíamos decir nada o defendernos. Eso dejó heridas. Y las cicatrices ahí están. Deja ese pasado atrás y reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Segundo, recuerda qué fue lo que pasó. Amén. Tal vez hay una herida muy grande cuando tienes la experiencia del abandono de un padre. Cuando quisieras que te comprendieran y que te entendieran, te escucharan, que supieran lo que sientes realmente. Pero cuando no tienes a nadie. Amén. Es cuando ahí está, hermano. Esa violencia en la familia. El abuso sexual. Es ahí cuando se presenta el alcoholismo, la drogadicción. Es cuando empezamos a tomar malas decisiones. Es cuando empezamos a desviar nuestro camino. Tenemos que reconocer esto. ¿Por qué sucedió esto en nuestra vida? Yo hacía cosas que no quería, ni jamás me imaginé pasar por ahí. Pero nadie me entendía, nadie me comprendía, porque había heridas en mi corazón abiertas. Había otras que eran cicatrices que estaban sangrando. Nada ni nadie podía cambiar mi vida, nada ni nadie me entendía. Solo Cristo Jesús. Tercero, tienes que orar y clamar a Jesús para que Él sane esas heridas. Para que Él pueda, amén, cicatrizar, amén, esas heridas que ya no estén sangrando más. Y tal vez, si alcanzas a recordar cómo y por qué comenzó todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y empiezas a pedirle a Cristo Jesús que te acompañe, amén, a ese pasado. Porque Él es el dueño del tiempo. Para Él no hay nada imposible, amén. Él es capaz de borrar ese pasado, amén. Y que nosotros empecemos una vida nueva. Quiero finalizar con esto. Él puede curar y sanar esas heridas del pasado. Esas heridas, ese dolor que todavía te hace sufrir. ¿Por qué no le muestras tú esas heridas a Jesús para que Él las sane? Y tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos puedan ver en realidad que tú has sido sanado, que tú has sido libre en esta noche. Amén. Tienes que creer por un milagro. Hoy te digo, las heridas sanan tarde o temprano. Escucha bien esto. Las heridas sanan tarde o temprano, pero todas dejan cicatrices. El tiempo puede sanar las heridas, ¿sí? El tiempo puede sanar las heridas, pero las cicatrices siempre nos recordarán el pasado. Hoy tienes una oportunidad. Mira lo que te dice Jesús. Fue por ti. Y tal vez te has sentido solo o solo, decepcionada, decepcionado. Tal vez tú piensas, mi matrimonio no funciona, mis hijos no me comprenden. O tal vez como hijo dices, quisiera que mis padres me entendieran. Cristo Jesús sabe lo que estás pasando. Lo único que necesitas hacer es enseñarle tus heridas a Jesús. Enseñarle esas cicatrices que día a día todavía están sangrando. Deja que Él las sane, para que encuentres esa restauración y esa paz que tanto necesitas.
el abuso, la adicción, el dolor, el rechazo. Cristo Jesús pasó por ese dolor, pasó por ese rechazo, por ese sufrimiento. Y Él te dice una vez más, fue por ti. En esta noche tú eres esa persona y necesitas a Cristo Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar, iglesia. Ahí donde estás en tu casa, vamos a orar en esta noche. Amén. Vamos a orar. Cicatrices en el corazón. Inclina tu rostro y ora junto conmigo. Si hay una persona, algún familiar que necesite una oración, amén, ora por esa persona y vamos a ver milagros de sanidad. Amén. Vamos a ver esas heridas que serán sanadas por la sangre de Jesús. Inclina tu rostro y ora junto conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y de la manera, oh Padre, que nos has bendecido. Hoy venimos delante de ti, Señor, entregando nuestro pasado, pidiéndote, Señor, que sanes esas heridas, que nos ayudes a olvidar esos malos recuerdos, a desechar ese dolor y ese sufrimiento. Tú conoces, Señor, esas cicatrices que aún siguen sangrando en nosotros. Hoy te pedimos, Señor, por ese milagro de sanidad y de restauración, que solo tú lo puedes hacer. De esta manera, Señor, y en esta noche te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerden esto. Hay heridas que sanan tarde o temprano, pero algunas dejan cicatrices. Recuérdalo siempre. El tiempo puede sanar las heridas, pero las cicatrices siempre nos recordarán un pasado. Siempre recordarás cómo sucedió todo. Pero Cristo Jesús ahí está para ayudarnos y para darle dirección a nuestra vida y llevarnos por un camino mejor. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Sigan orando por nosotros. Seguimos orando por ustedes. Oramos por nuestra iglesia. Y si tal vez oraron por alguien, háganmelo saber. Quieren que oremos también por alguien que esté enfermo, que tenga alguna necesidad, mándame algún mensaje y vamos a seguir en oración. Hermanos, seguimos orando por Bolivia, seguimos orando por nuestra iglesia. Que Dios los bendiga. Hasta luego.